Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Que Dios los bendiga. El día de hoy continuamos con nuestro servicio de media semana y vamos a avanzar con el capítulo que dejamos pendiente la semana pasada, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Así que vamos abriendo nuestras Biblias. Primera de Corintios 11. Vamos a leer desde el 17 hasta el 34. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, primera carta a los Corintios 11, del 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Amado Señor, bendice tu palabra. La meditación de tu palabra que en esta noche vamos a realizar como iglesia. Gracias porque tú eres bueno y estás con nosotros. Gracias porque tú eres fiel. Todas las cosas, Señor, las disponemos en tus buenas manos. Todo sea hecho para tu gloria. Bendice a mis hermanos, a todos los que están presentes y también a los hermanos que están siguiéndonos en la transmisión de este mensaje. Amado Padre, a tu nombre sea toda la gloria y toda la alabanza, porque digno eres, Señor, de recibirla. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, Pablo, en esta parte de su carta a los Corintios, está tocando algo que tiene que ver con el culto cristiano. En este capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, básicamente se dedica a tocar temas que tienen que ver con el orden del culto cristiano.
El culto cristiano es algo especial en la vida de fe de los creyentes. No es considerado por muchos así, tampoco no es muy valorado por otros. Pero el culto cristiano viene a ser la parte central de tu relación con Dios, el congregar. Una cosa es cuando congregas y otra cosa es cuando no congregas. Y el congregar para los cristianos no es una opción. No es que si tengo ganas, me levanté temprano, hoy no lavo ropa, hoy no, hoy tengo que hacer, supongamos que es domingo, ¿no? Me visita mi familia, tengo que quedarme. ¿Cómo voy a desatender a mi familia? Pues es que estás poniendo en la balanza a Dios por un lado y tu familia por otro lado. Y de hecho que tu familia va a perder. El mundo va a perder. Si el mundo por poner a un lado a Dios entra en caos y entra en desorden, olvídate, no puedes hacer una cosa así. Pero los cristianos evangélicos hacemos mucho de esto. Ponemos por delante nuestras aficiones. Si hay fútbol, faltamos. Si hay fulbito en el bar, faltamos. Si hay cumpleaños, faltamos. No sé, si hoy estoy un poco incómodo, faltamos también. Si estoy con la depre, faltamos. ¿No? Estoy fastidiado por esto, por aquello, faltamos. Y créame que eso es lo peor que un cristiano puede hacer. No hay razón, más bien la exhortación del autor de la carta a los hebreos es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, cuando tú dejas de congregar, se te hace costumbre. Y la idea es generar costumbres positivas, buenas, de edificación. Por ejemplo, orar, si no generas una costumbre, no vas a poder perseverar en oración. Igual es leer la Biblia. Si no haces costumbre de leer la Biblia, nunca vas a ser un buen lector de la Biblia. Vas a ser muy debilucho. Vas a leer solo cuando vienes al culto. Y esto es. Entonces, el culto cristiano es algo muy especial porque allí tú expresas tu devoción a Dios. Tú no puedes tener una relación con Dios sin expresarle devoción a Dios. Y en segundo lugar, el culto cristiano sirve para que nosotros seamos edificados con la enseñanza de la palabra. No hay vida espiritual que se edifique sin enseñanza de la palabra. No existe. No hay. Entonces, a veces hay hasta hermanos líderes y supervisores que cuando leo los reportes dicen, por ejemplo, dicen, la familia tal no asiste porque, no sé, se fueron de viaje, están en la playa, o año nuevo ya, genial, cayó justo culto, entonces se fueron, o me fui con mi familia. No hay una ley en la Biblia que prohíba que tú pases un tiempo con tu familia, no existe. Pero siempre tienes que considerar que Dios es primero en todo, antes que cualquier cosa, antes que el trabajo, antes que tu propia vida, Dios es primero. Y encontrarte con Dios es vital para ti, es éticamente correcto, es moralmente correcto, espiritualmente correcto. Y en el culto cristiano suceden cosas, pues. O sea, el desarrollo de la devoción cristiana en el culto tiene sus situaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos comenzado y ustedes han venido llegando, ¿no es cierto? Han venido llegando, está perfecto. Para mí eso no es problema. Y cada vez que van llegando, y yo veo a fulano, sultano, y cada persona es una vida, es un mundo, es una cabeza, son pensamientos, son situaciones, son cosas que hay en la persona, experiencias, frustraciones, deseos, ¿no? Cargas. O sea, no son personas solamente, son una suma de cosas. Y todos tenemos que ceñirnos a las normas de orden de la vida cristiana, que es lo difícil de los cristianos, es ceñirnos a las normas de orden.
Cuando la gente pide consejería, lo único que está exponiendo con su problema es el desorden en que vive. La gente dice, bueno, pastor, mire que en la casa tengo problemas. No, lo que tienes es un desorden en tu vida. Mira, pastor, que en los negocios no me va bien. No, lo que pasa es que tienes desorden en el negocio. No, pastor, ¿sabe qué? Estoy muy así. No, lo que pasa es que estás haciendo eso con desorden. Pastor, me va mal aquí, me fue mal allá. Es que tu vida ha sido en desorden. Para nosotros, nuestro desorden es el orden, pero para la Biblia, no. Hay que cambiar. Y cuando tú vienes al culto cristiano, tú traes tu, entre comillas, orden, tu parecer, tu opinión, tu sentimiento. ¿Te sientes bien? No te sientes bien. ¿Me parece? No me parece. ¿Me gusta? No me gusta. Y a veces hacemos comparaciones porque ahora con internet podemos ver los cultos de un montón de iglesias y tú puedes comparar y decir, ay, cómo esta iglesia es bien bonita, en cambio la mía, ¿cómo se queda? Pues también el pastor Ángel, no deja, dice. Y consideramos que otros cultos son más bonitos y otros. Entonces, los cultos no se juzgan así, no se evalúan por nada de lo estético. No es eso. Lo estético no. El Señor Jesús dio de los mejores sermones al aire libre. No habían templos, no había nada estético ahí. Ni siquiera hubo un grupo de alabanza que tocaba para que la gente entre en devoción. No hubo nada. Lo que hubo fue necesidad y Jesús les dio los principios del reino que implicaba orden en sus vidas. Sermón de la montaña. Entonces, el culto cristiano tiene que ser un culto donde tú participas, edificándote y edificando también a otros, según sea tu participación, ¿no? Según seas activo en el culto o en el desarrollo de la iglesia, que es más que un culto. Acá en la carta a los Corintios lo que tenemos son problemas en el culto cristiano, que el apóstol Pablo va a ordenar. Hay hermanos que están bien y hacen bien, pero hay hermanos, entre comillas, hermanos que no están haciendo bien y están generando muchos problemas. Normalmente la epístola está respondiendo a las cosas desordenadas de la iglesia de los Corintios. Ya hemos tocado muchos temas antes de esto, ahora vamos al culto cristiano. ¿Qué pasa en el culto cristiano? Hay mucho desorden en el culto cristiano. Aquí vamos a ver, ya vimos la semana pasada la cuestión de orden, de autoridad. Bien, Dios, Cristo, hombre y mujer, ¿no? Varón y mujer. Bien, hoy vamos a ver el culto cristiano en cuanto a la cena del Señor, ¿no? Y la siguiente oportunidad veremos en cuanto a los dones espirituales, el desorden de los dones, básicamente con la profecía y las lenguas, que está en el capítulo 14, 12, 13 y 14. Pero, ¿qué pasa con la cena del Señor? Bien, aquí hay una situación que hay que explicar antes de ver, porque no va a ser muy complicado entender esto. Lo que pasa es que en el primer siglo, las iglesias cristianas no se reunían en templos, no existían templos cristianos. La iglesia cristiana se reunían en casas, y las casas normalmente eran las casas más grandes que ellos podían encontrar. Era muy difícil que en la ciudad de Corinto haya una sola casa para todos los hermanos, eran miles de hermanos. Entonces habían distintas casas, la casa de fulano, la casa de mengano, la casa de perencejo. Normalmente las casas donde se reunían eran casas de personas acomodadas, porque eran los que tenían casas mucho más grandes. Y cuando ya los ambientes de la casa eran pequeños, salían a los exteriores de la casa, los patios, los jardines de las casas, y ahí celebraban los cultos. Entonces en la ciudad de Corinto habían varias casas donde se realizaban cultos. Y en cada casa era una congregación ordenada y habían ancianos y encargados, y estos iban velando por toda la congregación de la ciudad de Corinto. Cuando llegaba algún maestro, por ejemplo, llegaba Pedro, llegaba Apolos, o el mismo Pablo cuando visitaba, o Timoteo, ellos iban predicando en las diferentes casas. Bien. En lo que nos concierne en esta oportunidad es la celebración de la cena del Señor. Allí hay una situación de excesos que está reflejando algo peligroso en la iglesia de Corinto. Vamos a leer versículos del 17 al 19. Dice:
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Cosa curiosa porque en el versículo 2 del mismo capítulo, versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es decir, en toda iglesia hay situaciones por las cuales alabar a la iglesia, y hay también situaciones por las cuales no podemos alabar a la iglesia. Pero recuerde que la iglesia somos todos los hermanos, todos en conjunto. Entonces, en algunas cosas acertamos y en otras cosas no acertamos. Acá estos hermanos acertaban por una parte, en especial ciertos miembros de la iglesia, que no eran pocos, eran muchos, pero habían algunos, no muchos, que generaban un gran problema en la iglesia. Y por esa razón Pablo, al describir la situación, dice, en esto no os alabo, no os alabo. Dice, seguimos leyendo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mira, qué feo suena eso, hermanos. Es decir, la congregación está desarrollando una práctica considerada no buena, sino mala, fea. No para lo mejor, dice Pablo, sino para lo peor. ¿Y a qué se refiere? Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? A ver, en el primer capítulo, vamos a retroceder un poquito a ver al capítulo primero, ¿ok? Capítulo primero de la carta a los Corintios, es importante retroceder nuestras Biblias. Si ya lo hallaron, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Miren, hermanos, si todos vamos a hablar una misma cosa, es porque vamos a tener un mismo parecer. Es decir, todos tenemos que estar pensando parejo. Entonces todos vamos a hablar una misma cosa. No vamos a discrepar. Usted habrá escuchado que alguien dice, a mí no me parece tal cosa. Está discrepando. ¿Ok? Porque está pensando diferente. Dice, a mí no me gusta el color del salón de la iglesia. Es muy claro. Debería ser más pasional. Rojo encendido. Está pensando diferente. Está mirando las cosas desde su óptica. Puede ser cualquier cosa. Pero en asuntos doctrinales, cuando nosotros tenemos desconocimiento o un conocimiento equivocado de la doctrina, empezamos a pensar equivocadamente. A ver. Y eso nos lleva a generar una conducta no correcta. ¿Qué es lo que finalmente determina tu conducta, tu modo de vida? Esa es tu doctrina, es lo que tú crees. Por ejemplo, en tu doctrina, por decirte, ¿no? Una cosa, en tu doctrina, ya, como hablamos del culto, faltar al culto no es problema. Esa es tu doctrina. Y déjame decirte que eso va contra la Biblia, es antibíblico. De repente tú te embriagas en secreto. Esa es tu doctrina, pues. Pero déjame decirte que la Biblia dice no os embriaguéis. Es que hay hermanos que a veces mantienen prácticas del mundo que no las han podido superar. Entonces fabrican argumentos para consentir tal práctica. No abandonar el evangelio, pero tampoco abandonar estas cosas. Entonces fuman escondidas, hacen cosas escondidas. Ya, esa es su doctrina, es la forma como él cree.
Y si tú le haces un examen del por qué es así, él te va a explicar sus razones. Y algunos pueden ser hasta tan duchos que te pueden sacar la Biblia y versículos muy aislados, muy desconectados del contexto bíblico y te van a decir, por eso mira, ve, aquí dice así, dice así, ve. ¿Y cómo David tuvo muchas esposas? Por ejemplo, yo también puedo tener muchas esposas. Cosas así. No. Acá a los hermanos, Pablo les dice que hablemos todos una misma cosa y que no hay entre nosotros divisiones. Dice, vamos a seguir leyendo versículo 10 del primer capítulo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, porque si hablamos diferente nos dividimos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Yo me acuerdo, no viene el hermano, es un hermano que yo aprecio mucho porque estuvo con nosotros desde hace muchísimos años, pero un día me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, pasa. Pasó a mi oficina, se sentó, dime, ¿en qué te puedo servir? Bueno, quería decirle que yo no estoy de acuerdo con usted, no me parece nada y yo me voy a retirar de la iglesia. Solamente quiero pedirte que me expliques qué cosas no te parecen. Y eso es todo. Bueno, a mí no me parece que usted acá esto y usted acá el otro y usted diga así porque usted no es así, porque usted… Y yo pienso que las cosas tienen que hacerse así y así y así y así. Ya, genial, me lo dijiste todo. ¿De dónde me has sacado todas esas cosas y esas cosas yo no las enseño? Es decir, yo no estoy contradiciendo mi enseñanza para que luego tú vengas a decirme como usted está contradiciendo su enseñanza, yo me quiero ir. No, tú me estás sacando cosas que nosotros no enseñamos en la iglesia. Lo cual me quiere decir que tú estás hablando con cierto fulano que yo conozco. Y te voy a decir otra cosa, estás equivocado. No, me dijo, el equivocado es usted. Perfecto, le dije. Que Dios te bendiga, hermano. No soy dueño de las ovejas. Permiso, me dijo. Se fue. Tronó. Le fue peor. Y después vinieron a abogar por mí. Pastor, fulanito quiere regresar a la iglesia. ¿Usted le permitiría regresar? Pero si yo no lo he echado. Si yo lo hubiera echado, diría, no, por alguna razón lo echamos. Yo no lo he echado. Más bien él expuso cosas raras. ¿Cómo es, ve? Porque está pensando diferente, porque alguien le metió el bicho de las cosas raras. No, pues. Regresó. Pero ya no, ya su mente está muy contaminada, así que finalmente se fue a otra iglesia. Por ahí anda, sin ton ni son. Anda haciendo nada. Y eso es preocupante porque Cristo no te rescata para que hagas nada, ¿no? Ni para que andes dando vueltas. Como el diablo que andaba por el mundo y rodeaba la tierra. No. Acá tenemos que pensar igual. Bien, ¿dónde se evidencia eso? Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, cuando Pablo recibe la carta, le informa que en la iglesia hay muchas contiendas, y hay contiendas porque hay divisiones. Están peleando los hermanos porque se han dividido. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, los hermanos se han dividido por admiración de predicadores. Yo soy del hermano fulano, como Apolos ni Pablo predica, y era cierto, como Apolos no había quien predicase. Era poderoso en la predicación. Entonces algunos hermanos por admiración elevaban a Apolos a una condición tal que es superior a los otros, y como los otros estiman a este, entonces nos dividimos, pues nosotros somos los de Apolos, ustedes son los de Pablo, ¿no? Y como los griegos eran dados a la admiración de las cosas excelsas, sublimes, altas, bellas, hermosas, su cultura, su estética, entonces el Corinto peleaba, discutía, se separaba por estas cosas. Ahora en el capítulo 11, volvamos al 11,
encontramos nuevamente disensiones en la iglesia. Hay disensión que está expresando que hay problemas de cómo conceptuamos las cosas. ¿Cómo conceptuamos a las personas? ¿Cómo las definimos? Porque no están congregando para lo mejor, sino para lo peor. 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, cuando tú ves a la gente que está en un plan de complicar las cosas, lo que estás haciendo, estás viendo su doctrina. Oye, este hermano está mal. O sea, si usted sigue así, mi querido hermano, va a terminar enfriándose o va a terminar contradiciendo la fe o cometiendo cosas más complicadas. No. Recuerden una cosa, la vida de iglesia, que es la vida de rebaño, es todos juntos. ¿Ok? Todos juntos. Las ovejas por naturaleza se juntan. Se juntan. No se separan. ¿Por qué? Porque cuando están juntas, están cuidadas. La labor del cuidado de una oveja le corresponde al pastor. Las ovejas no tienen cómo cuidarse, necesitan de un cuidador. Entonces lo único que ellas hacen, colaboran, es juntándose. Pero cuando tú encuentras la ovejita disidente, que es la que siempre abandona el rebaño y se va a pasear por allá, esa es la que da problemas. Y esa ovejita hace eso porque en su entender, es así. Lo mejor es allá, lo mejor es afuera, lo mejor es lejos. Y lo único que va a encontrar allá es al lobo, al oso o al león. Por eso que el pastor que conoce a sus ovejas sabe que la que siempre le da problemas, otra vez le está dando problemas, se ha ido a pasear por ahí. Entonces el pastor tiene que ir a buscarla antes que le encuentre su enemigo y la devore. Cuando esa oveja insiste en hacer eso, enseña a otras ovejas. Ten cuidado con los que te sacan de tu vida de práctica cristiana. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Entonces, cuando ve que esta oveja está enseñando a otros, ¿qué hace el pastor? Lamentablemente agarra a la ovejita y le rompe la pata. Y romperle la pata duele. Pero es que la disciplina siempre es motivo de dolor, de aflicción. ¿Y para qué le rompe la pata? Para que no camine. Oiga, pues si no va a caminar, ¿cómo va a vivir esa oveja? Es que el pastor, una vez que le rompe la pata, se le entablilla y la carga acá. Y así le enseña a caminar ¿con quién? Con su pastor. Y ya cuando está más sanita, la pone y camina cogiendo. Se llama la perniquebrada. Y esa ya no se va a querer ir, porque sabe que si se va, le van a mochar la otra pata también. Y si vuelve a hacer eso, el pastor lo único que va a hacer es pellejo. Un estofado de cordero. Porque esas ovejas son peligrosas. Congregamos, juntamos. Todo lo que significa dividirnos. Yo conozco así, hermanos solteros, fieles, se casan, se pierden. Qué raro, ¿para qué se juntaron esos? Para perderse. Qué raros. Solteros servían, solteros estaban, pastor, ¿cómo lo amo? Pastor, gloria a Dios, que viva Cristo. Se casaron, mundial, el mundo pleno. Es como que estábamos contenidos solteros y ahora casados nos desatamos, pues. Al mundo se ha dicho por unos 2, 3, 4 años, hasta que la disciplina del Señor nos vuelva a traer a la iglesia. Porque es que todo lo que significa dividirse, separarse, alejarse, está motivado por un principio equivocado y es satánico.
porque atenta contra la vida espiritual de la iglesia. Porque una iglesia no debería de perder miembros. Los miembros de una iglesia no deberían de irse, deberían de quedarse, pero como afuera hay mucha tentación y adentro a veces hay poco cuidado o situaciones también que generan confusión, los hermanitos se van, se enfrían. Por eso los que estamos en funciones de cuidar, líderes, supervisores, tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. Aquí hay problemas de divisiones y con esto estamos demostrando que hay hermanos complicados con los cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Y quiénes son? Vamos a ver, versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, versículo 20, esto no es comer la cena del Señor. Bien, ¿qué es lo que pasaba? Los hermanos se reunían y parte del culto significaba participar de una comida, la comida comunitaria. Es como que nosotros, por ejemplo, después del culto o antes del culto, como fuere, tenemos ahí en el patio mesas y todos comemos juntos. Es bonito comer juntos. Y esa comida comunitaria no es por hambre, sino para tener comunión, por eso que es comunitaria, expresamos amor, interés y cuidado. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a comer. ¿Quiénes son todos? Todos los miembros de la iglesia. Allá, echémosle una mirada a esta iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían judíos, romanos, griegos y de otras naciones, porque era una iglesia muy cosmopolita, porque la ciudad era muy cosmopolita. En esa iglesia habían ricos, funcionarios del gobierno, obreros, esclavos, obreros portuarios, porque ya saben que Corinto tenía 2 puertos y mucho comercio. Y en esa iglesia, por lo tanto, habían ricos y pobres. Era una iglesia muy diversificada y cada uno de ellos tiene una forma de pensar. Por ejemplo, el que es rico y ha venido de familia rica y de abuelos ricos, ¿ustedes creen que miran a los que no son ricos iguales? Nunca. Siempre están mirando qué zapatos trae, siempre le andan mirando la ropa. Porque en el mundo se generan los famosos prejuicios. No todos, ¿no es cierto? Los prejuicios. El prejuicio racial, el prejuicio social, económico, cultural. Entonces, la persona prejuiciosa es una persona que discrimina a otro por el color de su piel. O lo discrimina por su origen. De repente él es de la sierra, serrano, pues. Serrano. Charapa tenía que ser. Cosas así. Pero no estamos notando algo que es, digamos, virtuoso en la persona, sino algo que es discriminatorio. Entonces, ¿qué pasó? Acá en la iglesia de los Corintios, la comida comunitaria, la iglesia no cocinaba, los hermanos traían comida y todos ponían comida. Yo me acuerdo hace muchos años, en algunas particiones, el hermano supervisor organizaba las células que partía y decía, no vamos a cocinar, todos vamos a traer algo y vamos a poner en la mesa. Entonces, después de hacer la partición, o sea, los hermanos llegaban a la célula, el día de partición, y todos llegaban con su fuente, con su olla. Es una cosa bonita. Y cuando yo ya era hora de comer, sírvase, pastor, encontraba pollo a la brasa, arroz con pollo, mazamorra, había de todo, de todo, frijol, todo. Entonces, ¿en qué se había convertido la mesa de la partición? En una comida comunitaria. Todos habían traído. Yo no había llevado nada, porque yo no era de la célula, yo era un invitado, yo solo llevaba mi Biblia. Pero ¿qué? Me iban a decir, lo siento, pastor, usted no trajo nada, así que por favor, el pastor no va a comer. ¿Qué les parecería eso? ¿Aceptable o inaceptable? Bien, pues. Aceptable, ¿no es cierto? ¿Quiénes dicen aceptable?
sírvase, pastor. El primero. Yo agarraba mi plato y jalaba un poquito de cada cosa. Y así los hermanos. El que traía poco comía igual que el que traía bastante. ¿Ok? Así hacían. La iglesia del primer siglo tenía sus ágapes, se llamaban ágapes, las comidas comunitarias. Y todos comían. El que traía poco o el que traía bastante. El amor te llevaba a esmerarte y llevar lo mejor que podías llevar. ¿Por qué? Por el amor. El amor no dice, ¿por qué pues? ¿Por qué voy a llevar yo más? La semana pasada yo llevé y nadie llevó. Ah, no, pues no vamos a vengarnos en esta oportunidad, ¿no es cierto? Ahora le voy a llevar, pues no le voy a echar sal. Y tú puedes decir, hermano, se olvidó la sal. Échale pues, hermano. Échale pues. Nosotros jamás podríamos celebrar una comida comunitaria, un ágape así. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues tengo que seguir explicando. Los ricos normalmente estaban antes y los pobres, que eran los trabajadores y jornaleros, demoraban en llegar. Entonces los ricos no esperaban, se adelantaban para comer. Y comían hasta hartarse y bebían hasta embriagarse. Y cuando llegaban los pobres, no encontraban nada para comer. Entonces unos se empanzaban y los otros se quedaban con hambre. Esa situación estaba reflejando una cuestión de amor, de falta de amor. Lo curioso es que esa comida comunitaria va a terminar con una cena del Señor. Y la cena del Señor es la expresión más grande de la entrega, de la renuncia, del dar mi vida por ti, del amarte hasta lo sumo, eso es lo que hizo Jesús, de entregar su cuerpo y su sangre. ¿Cómo vamos a celebrar la cena del Señor si hemos cometido el vergonzoso acto de la discriminación y no hemos podido esperar a los hermanos y comer todos juntos? Sigamos leyendo. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? No vamos a la comida comunitaria porque tenemos hambre. Vamos a la comida comunitaria porque vamos a participar de algo que expresa el amor cristiano, la comunión cristiana. Si es por hambre, hermano, ándate a tu casa y come. Pero claro. Si tú vas de visita a la casa de alguien y te sirven bien, te dicen, ¿le puedo servir un poco más? Ahí está bien, hermanito, gracias. Yo estoy yendo a comer. ¿Hay más? Por favor, hermano. No voy a pedir, pues, ¿cómo se llama? La repetición, la yapa. No. ¿Sabes lo que tiene? Bueno, le daré un poquito. Una vez les comenté que tuvimos una partición en Piedra Elisa, en la casa de la hermanita, ni me acuerdo, creo que era la hermanita Chunga. Sí, Chunga, no recuerdo. Bueno, habían como 60 o 70 personas en esa partición y habían hecho como tipo culto, es decir, todas las sillas hacia adelante y mi silla acá. Entonces yo compartí, genial, llamado, oramos, todo, muy bien, estábamos felices. Ahora, la cena, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay, hermano? Dijeron, cabrito, pastor. Cabrito está perfecto. Y traen mi plato y a mí me dieron la pierna de cabrito de acá hasta acá. El cabrito estaba montado en un plato lleno de yuca y lleno de no sé qué. Y todo el mundo me miró así. Y a todos le dieron un trocito de carne. Y a mí me dieron todo un medio cabrito, creo. Y yo le digo, hermano, ¿cómo va a comer esto? Coma nomás, me dijo pastor, y se fue. No, imposible, iba a ser un espectáculo mayúsculo. Entonces me levanté, me fui hasta la cocina y le dije, hermana, por favor, yo no puedo comer esto. ¿Me puede cortar este pedazo nada más?
Pero pastor, la pierna es para usted. Sí, gracias, muy amable, pero pues no, tendría que agarrar como cavernícola y arrancando trozos. No, no se puede. Por favor, córteme, tiene ahí el hacha, córtelo, por favor. Cortaron ahí, me dieron mi pedacito. Yo no he ido a comer ahí, yo he ido a celebrar una partición. ¿Ok? En otro momento comeremos, si es por hambre. ¿Dónde? En nuestras casas. Comeremos. Entonces, no podemos cometer ese tipo de acciones que reflejen una situación de desorden interno. ¿Por qué? Porque si yo me abalanzo sobre la comida, como hacían estos señores, otros se van a quedar sin comer. ¿Eso no me importa? ¿Ese es el valor que yo le doy a los hermanos? Y porque son pobres, ya no tienen que comer. Para ellos lo que van a comer acá es de mucho sustento. Si yo soy rico, lo que como acá, puedo comer en mi casa también. Bueno, por eso Pablo les dice, versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Eso, mis queridos hermanos, es lo malo. Eso es lo peor. Se congregaban para lo peor. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No, Pablo no puede alabar a los corintios en su celebración de la cena, porque los corintios congregaban, se reunían para expresar el menosprecio de unos por otros. No debe haber ningún tipo de menosprecio, no debe haber ningún tipo de, ¿cómo se llama? Discriminación, porque eso es ofensa a la fe del hermano. Es ofensa, ¿ok? Si tú ofendes a la iglesia de Dios, estás ofendiendo a Dios. En otras sociedades, obviamente en América del Norte, habían iglesias para blancos, iglesias para negros, por ejemplo. Habían buses para blancos donde no se permitían a la gente de color allí. Habían restaurantes donde tú llegabas y habían letreros que decían no se admiten negros, latinos o chicanos. Todos tienen que ser blancos. Habían iglesias donde tú no podías entrar si no ibas con corbata. Si ibas sin corbata, el ujier decía, póngase una corbata y usted regresa. Entonces, no puedes hacer ningún tipo de discriminación en la iglesia, porque es hombre, o porque es mujer, o porque son niños, o porque el hermanito no sabe, pues, no entiende. Entonces, si el hermanito no entiende, es tu hermanito menor, a quien tú tienes que acompañar, ayudar, explicarle, es tu responsabilidad. Tú que entiendes, porque a ti se te ha dado el privilegio de entender las cosas, a otros hermanos no. ¿Ok? Si no obramos así, estamos obrando en un mal principio. Bueno, y el apóstol Pablo añade acá lo que es la institución de la Cena del Señor, porque si se trataba del desorden en esa actividad, que era parte de la celebración, ¿ok? La comida comunitaria llamada ágape que terminaba en una cena. Entonces Pablo dice, la cena del Señor, ¿ok? La Santa Cena, es como el Señor mismo me lo explicó. Y se los voy a enseñar. Bien, vamos a leer esa parte, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Miren, hermanos, recuerden esto, el apóstol Pablo no pertenece al grupo de los 12. Pero el apóstol Pablo refiere la situación como si él hubiera estado presente, pero él no estuvo presente.
porque él llegó posteriormente, ya cuando Jesús había ascendido a los cielos, ya había venido a Pentecostés, ya la iglesia llevaba un tiempito en Jerusalén, matan a Esteban, el primer mártir, ahí está Pablo, recién llega Pablo. Cuando él se convierte, más adelante, él recibe instrucción del Evangelio del mismo Señor Jesús. Es decir, el mismo Señor instruye a Pablo en las cosas que él va a enseñar. Por eso que literalmente dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y les describe la situación. Dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, yo me imagino al maestro, al Señor Jesús, sentado como maestro, visitando a Pablo, frente a frente y explicándole, te voy a explicar cómo fue ese momento, Pablo. Estaba yo reunido la noche previa a la Pascua y comimos la cena pascual con mis discípulos. Y ahí estaba Judas. Todo se lo refirió el Señor. Todo. Él fue su maestro. Y en todas las cosas que le enseñó, no hay enseñanza que discrepaba con lo que con lo que Pedro o Juan o los 12 habían recibido. Era el mismo evangelio. Entonces Pablo les describe cómo es y cómo fue la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bien, esa es la cena. Tomó pan, el pan ese grande judío. Y habiendo dado gracias, dio gracias al Padre, entonces lo partió un pedazo. Y le entregó al siguiente el pedazo grande. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es simbólicamente el cuerpo del Señor Jesús. Simbólicamente. Porque esa es la cena, la Santa Cena es un simbolismo de una acción que se llama sacrificio. Bien, tomen el pan. Cada uno agarraba el pan y partía un pedazo y lo pasaba a su hermano y un pedazo y así iban pasando suficiente para los 12. Esto que ustedes van a comer, del cual van a participar, todos van a participar de la ofrenda de mi cuerpo, del sacrificio de mi cuerpo. Estoy entregando mi cuerpo por ustedes. Y lo deben de hacer siempre para recordarme, para recordar este sacrificio. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa, era una sola copa, después de que cenaron, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesús derramó su sangre, celebró un nuevo pacto con su pueblo, basado en mejores promesas. Ese pacto lo que hacía a cada uno de los de su pueblo participantes de la salvación y la vida eterna. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiera habido remisión de pecados, es decir, no hubiera habido perdón de pecados, hoy estaríamos perdidos todavía sacrificando ovejitas, practicando una fe judía. Como Jesús, que fue el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha, perfecto Cordero, perfecta ofrenda, es la perfecta ofrenda que hace perfectos a todos los santificados. Santificados son a todos los que Él santifica. Entonces, cuando Jesús derramó su sangre, cubrió a todos y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo participar del nuevo pacto. Y con ello participamos de la vida eterna. Cuerpo y sangre, pan y copa. Y esto se debería de hacer todas las veces para recordar ese sacrificio. Entonces, la Santa Cena es un simbolismo de amor, de entrega. Nadie ha entregado su vida como Jesús lo hizo por los que amaba. Nadie, no existe persona. ¿Cómo van a celebrar un simbolismo de amor después de haber cometido semejante barbaridad de la discriminación y la ofensa al hermano pequeño, pobre? ¿Saben cómo se llama eso? Comer indignamente la cena del Señor. Versículo 26, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando dice será culpado, es que la persona recibe juicio de Dios por comer o beber indignamente. No podemos acercarnos a la mesa del Señor habiendo cometido faltas de ofensa contra nuestros hermanos.
No se puede. Mira, Dios no te pide que seas perfecto, porque perfecto no existe. Nadie es perfecto. Nadie. El que cree que no falló en nada cometió el pecado de soberbia. No existe esa persona que no cometa error alguno. Siempre fallamos, siempre. Pero lo que no debes de hacer cuando te acercas a la cena del Señor es haber ofendido a tus hermanos, el haber cometido esa acción de menosprecio. ¿Por qué? Porque es un pecado de falta de amor. Y vas a celebrar un acto donde simboliza el amor. El amor de Dios. Por tanto, al acercarte así y cometer esa falta, lo que recibes es juicio de Dios. Dios sanciona a las personas que así se conducen. Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, lo cual está llamando a Pablo a hacer un acto de reflexión, ¿no es cierto? Cada uno debería de probarse, de examinarse. O sea, hoy mucha gente trata mal a su semejante. Mal. No se puede tratar mal a la gente. Se puede insultar a la gente. Y los evangélicos no están libres de esto. No estamos libres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las críticas, por ejemplo. Los juicios de valor. Este no sabe nada. Y pues, tú sabes de dónde es. También estás hablando de fulano. Nosotros no podemos hacer ese tipo de comentarios, porque esa es una expresión de falta de amor. ¿Sabes? Por ese que menospreciamos, por ese murió Cristo. Entonces le está diciendo, por este has muerto. Por esta cosa has muerto. No. En el lenguaje del Señor Jesús, ese es uno de sus más pequeñitos. Y los pequeñitos siempre existen para que los que son mayorcitos cuiden, guarden y preserven. Entonces, uno tiene que probarse a sí mismo para proceder a comer y a beber la cena del Señor. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No puedes acercarte a la mesa del Señor sin discernir bien lo que estás haciendo. Jesús entregó su cuerpo en un autosacrificio, se sacrificó por nosotros. ¿Ok? Entonces yo esperaré a mis hermanos para que ellos lleguen y coman. Yo no me voy a abalanzar sobre la comida. Al entrar, hermanitos, siéntense, vamos a participar. Esperemos un rato, hermanos. Hermanos, vayan sentándose. Todavía no toquen nada. Esperemos que todos tengan, que todos estén. Y recuerden que esta es una comida de comunión, de amistad. ¿Ok? No somos los reos de muerte en nuestra última cena y comamos todo antes de que nos fusilen. No. Esta es una comida de amor. Si no lo consideramos así, ofendemos al Señor. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer, si comemos y bebemos, es comer y beber juicio para nosotros, dice Pablo. 30. Por lo cual hay muchos, ¿qué, hermanos? Enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese es un gran problema, pues, en la iglesia del Señor. El hermano Sandy está por venir en unas semanitas, no va a estar un fin de semana acá, él va a estar visitando Bolivia, estará un lunes y un martes con nosotros para reuniones. Pero todas las personas que normalmente vienen o traemos, básicamente traemos para que se oren por sus enfermedades, la mayoría de ellos tienen estos problemitas donde han de rencores familiares, rencores con los vecinos, de odios, de malos recuerdos. Siempre es ese tipo de consideración tóxica, nociva. Eso enferma y mata. No puedes vivir odiando a nadie. No puedes tener conflictos con tus hermanos,
con tus tíos, con tus primos, con tus vecinos. Yo un día tuve una circunstancia feíta con uno de mis vecinos, porque yo estaba con mis perritos y mi vecino salió con sus perros, pero uno de sus perros es un pitbull. Y salió y cuando cerró la reja del edificio se le cayó la soga del pitbull. Cuando el pitbull se dio cuenta que estaba sin soga, dijo, llegó la hora de atacar. Por eso soltaron la soga. ¿Y quién estaba al frente? Su servidor con sus dos perritos. Entonces el animal corrió. Corrió. Usted no se puede imaginar todo lo que hice con ese perro. Por la gracia del Señor, no tengo ni una mordida. Y mis perros tampoco fueron mordidos. Por la pura gracia del Señor. El perro se le salió la soga y el perro se sacó el bozal y quería agarrar a mi perrita. La perrita lo esquivó y mi perro el grande quería chaparlo, no podía. Pero yo sabía que este perro ya suelto y sin nada nos iba a hacer daño. Entonces tomé la determinación de ser yo el que me tenía que agarrar con el bendito perro, pues. Entonces dije, Tartañán al ataque. Salté, lo agarré al perro. ¿Han visto esos cowboys sentados sobre esos toros y empiezan a saltar así? ¿No? Literal. Yo estaba con el perro entre las piernas, lo había agarrado antes de que chape a mi perrita. Lo agarré al bendito perrito. El dueño no podía hacer nada. Porque un animal enfurecido, enceguecido, no se controla. Y así el perro se arrastraba conmigo encima. Lo tuve que agarrar una mano de este cachete, otra mano de cachete así. Lo agarró con todas mis fuerzas, lo hubiera agarrado del cuello, lo hubiera estrangulado al pobre animal. Por Dios que sí, me salió la de Sansón. Hasta que una vez que lo agarré bien, lo levanté y le dije al sereno que solo miraba, que le ponga la soga, le puso la soga y que le ponga el bozal. No quería, me dio el bozal y yo tengo dos manos. ¿Cómo voy a poner el bozal? Entonces le puso el bozal hasta que el dueño lo agarró de la soga. Yo me levanté, el vecino se escapó. Al otro día, yo estaba pero hecho leña, al otro día lo encontré. Y me acerqué. El vecino vio que me acercaba. Le dije, vecino, buenas tardes. ¿Qué pasó ese día con el perro, vecino? Ese su perrito está en zona roja. Es un peligro su perro, vecino. Imagínese una de las vecinas con su schnauzer ahí, lo hubiera matado al perro. Yo no creo que la vecina se iba a tirar sobre el perro para luchar con él. No, lo que pasa, mire vecino, le voy a dar una recomendación. Póngale una correa y sáquelo siempre con bozal. Es que cuando lo saco con bozal me dice, se pone así. No, yo no lo sé, le dije. Pero todos los de acá corremos peligro con un perro como el suyo. Esa es mi recomendación. Pero una cosa le digo, vecino. La próxima vez, que espero no suceda, yo no voy a permitir que su perro muerda a mi perro. No lo voy a permitir. No, y siempre que nos vemos, vecino, ¿cómo está? Vecino, vecino, vecino. Me imagino que hubiéramos estado en el mundo, voy a matar a ese perro, van a ver, lo voy a envenenar a ese perro en la primera que... No puedes vivir odiando a la gente. No puedes vivir odiando a las personas. Bueno, son líos de vecinos, ¿no? Los vecinos siempre se agarran en sus líos, sus problemas, que la bulla, que el esto, que se llevó, que me tiró la basura. Yo vi una vecina que salía con su basura en la mañana y le dejaba en la canastilla de otra vecina. Pero en fin, pues son cosas de la gente. En tu familia no puedes tener conflictos con nadie. En tu familia, con gente de tu sangre, no puedes tener conflictos con nadie. Con nadie. Porque luego tienes que venir a una celebración de amor, de entrega y sacrificio. ¿Y vas a celebrarla? No.
como es la cena del Señor, no es la cena de Nochebuena ni de Año Nuevo, no, es la cena del Señor, entonces sí hay juicio de Dios para tales personas. Por esa razón, dice Pablo, muchos están enfermos y debilitados y muchos ya partieron. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es bueno hacer eso, el de examinarse, para no ser juzgados. 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor sufrir la disciplina del Señor y no ser tratado como un impío. No hagamos cosas de impíos para que no seamos tratados como impíos. Claro, no hagamos cosas de impíos. Mejor que el Señor nos discipline y listo, nos ponemos en nuestro lugar. Como el niño que ha sido corregido, habrá entendido cuál es el principio. 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, regla, esperaos unos a otros. Es como la regla, el domingo ven temprano. ¿Cuál es tu turno? ¿Cuál es tu turno? ¿Cuál es tu turno? ¿Primero o segundo? Porque el domingo es día del Señor, tienes que coger un turno. Otro dirá, el mío son los dos, pastor. Perfecto, bien haces, porque es día del Señor. Y si hubieran 3, me quedo los 3. Y si hubieran 4, me quedo los 4. Total, un culto para cada día y aún así me faltaría un culto más. ¿Por qué? Porque es mi alimentación, es mi comunión con Él, es mi participación en esto. Recordando que no voy a tener 200 años ni 300 años por delante. ¿No es cierto? No puedo asegurar larga vida y prosperidad, porque como dice la parábola, vendrá la voz de lo alto y me dirán, necio, esta noche vienen por tu alma. Yo no puedo garantizar nada. Lo que sí es las reglas. Pongamos orden. ¿Cuál es tu turno? El primero, pastor. Bien, 9 en punto empezamos. Los hermanos del grupo de música empiezan con 10. Y van llegando, todos atrasaditos, van llegando. Llegan todos, se llena el salón, sí. Porque qué bonito sería que se llene cuarto para las 9, ya están todos. Empiecen, ahorremos o ganemos 15 minutos más. Que empiece. No. Hay iglesias, culto a las 7 de la mañana y la gente está haciendo cola en la calle para entrar a las 7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana. Termina el culto a las 9 y se van a sus casas, se van al mercado, cocinan, hacen sus cosas tranquilos. Y normalmente ese turno es el turno de los mayores, ¿no es cierto? En cambio, el de la tarde es de los jóvenes, después de haber hecho todas sus cosas, de haberse distraído, dormido hasta las 11, así, haber hecho hasta fulbito, van el culto en la tarde, todo. Está bien. ¿Qué te voy a decir, hermano? Mejor examínate. Pero son las reglas. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34, si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es decir, de repente alguno se reconoce y dice que lo que pasa es que como los eventos demoran, a mí me da mucha hambre. Ya está perfecto. Ya, tu barriga... Ya. Entonces, come algo pues antes. Y cosa que llegas a la iglesia y puedes esperar, ¿no es cierto? No te vas a adelantar. Si ya comiste algo, puedes esperar, si se da el caso. Ok. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, porque deben haber muchas más, y es en las que vamos a entrar, a ver algunas de ellas. Hay otras cosas más que Pablo las pondrá en orden cuando visite la iglesia nuevamente. Mis queridos hermanos, hay muchas cosas que poner en orden. Hay que poner en orden. Nuestra vida devocional tiene que estar ordenada, porque de eso depende nuestra estabilidad. Claro. Así que no se pierda, la próxima semana vamos a entrar al tema de los dones espirituales, el culto y los dones. Ya hemos visto el culto y la cena del Señor,
La semana pasada hemos visto el culto y la autoridad, varón y mujer, que oran y profetizan en el culto. La próxima semana vamos a ver los dones espirituales. Ok, si Dios lo permite, por supuesto.